Hasta aquí en el libro de Romanos, Pablo dedicó 11 capítulos para hablar de la misericordia de Dios al salvarnos a cada uno de nosotros. Y si tú tienes un lapicero de color en tu mano o algo de color y quieres hacer como hacíamos en la escuela, un resumen del libro de Romanos, nosotros agarrábamos el libro y subrayábamos las ideas principales. Yo te invito a subrayar ahí en tu Biblia Romanos 3:10. Vamos a estar haciendo un pequeño resumen de lo que Pablo enseña. Romanos 3:10, que dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni siquiera uno, dijo Pablo en el 3:10. Y Pablo pasa todos los primeros 3 capítulos hablando de que ninguno, ni el hombre religioso, ni el no religioso, ni el bueno, ni el malo, ni el lindo, ni el feo, pudimos llegar a Dios. Todos estamos fuera de la justicia de Dios. En el 3:23, puedes subrayar también si deseas, 3:23, todos estábamos destituidos, lejos de la gloria de Dios. 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había justo ni siquiera uno, todos estábamos lejos de la gloria de Dios porque pecamos. En el 5:8 también puedes subrayar, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Dios mostró su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el 8:1, para aquellos que hemos creído, la buena noticia es, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si has puesto tu fe en Jesucristo, la buena noticia es que no hay ninguna condenación, ya nada te condena. Porque todo fue pagado en la cruz de Cristo, ¿sí? Y así vimos en todo el libro de Romanos, en el capítulo 9, dice que Dios eligió desde antes de nacer a cada uno para ser salvos. Y luego los capítulos 9 hasta el 11, Pablo habló del pueblo de Israel, que Dios no los desechó a pesar de que ellos habían fallado, sino que Dios al final de los tiempos va a volver sus corazones otra vez a Él. Uno puede ver cómo el pueblo de Israel le rechazó, pero eso permitió que la salvación llegue a nosotros, los gentiles, los que no éramos judíos. Y Dios dice que al final de los tiempos Él va a volver otra vez el corazón de ellos y juntos vamos a alabar el nombre de Dios. Ahora, cada vez que Dios habla a nuestras vidas a través de su palabra, esto tiene que llevarnos a la acción. Como dijo Quiroque antes, cuando Dios nos habla, la pregunta es, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Sí? Siempre la palabra de Dios tiene que llevarnos a una acción. Por ejemplo, el darnos cuenta de la santidad y la justicia de Dios tiene que llevarnos al arrepentimiento. A decir, Dios, tú eres justo y yo soy un pecador. Yo te necesito tu perdón. El darnos cuenta del amor de Dios, que siendo aún pecadores Él murió por nosotros, nos lleva a la gratitud. Señor, gracias porque no hay manera en que yo pueda agradecerte lo que has hecho. El darnos cuenta del carácter de Dios, como Dios es tan perfecto, nos lleva a alabarle a Él. Gracias. El darnos cuenta de la fidelidad de Dios, a pesar de que el pueblo de Israel le falló, Dios no los desechó, sino que extendió sobre ellos y extiende su misericordia, nos lleva a confiar, porque nosotros también fallamos, mucho más de lo que queremos. Sin embargo, su fidelidad es grande. Y el darnos cuenta del poder de Dios, su gran poder, que tiene Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, y toda la historia
está en sus manos, nos lleva depender de Él en el día a día. Cada vez que Dios habla en nuestras vidas nos tiene que llevar a una acción. Y así llegamos al capítulo 12 de Romanos, en que Pablo dice, bueno, de acuerdo a todo lo que estuvimos estudiando y viendo, ahora la acción que nos corresponde es la siguiente. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, le habla a judíos, a no judíos, a los que hemos creído, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, vuestro culto racional. Pablo empieza diciendo, así que, ¿sí? Así como conclusión de todo lo que he dicho, como conclusión de todo lo anterior, por las muchas misericordias que Dios nos mostró hasta aquí, si Él te eligió, si Él te perdonó, si Él hizo en tu vida algo, ¿cuál es la acción a la que debe llevarnos esto? Y Pablo dice, yo les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que Pablo está diciendo ahora, que ustedes han experimentado la misericordia de Dios, entonces ahora la acción es consagren sus vidas a Él. Sí, Dios no nos salvó para que nosotros vivamos para nosotros mismos. Sí, Pablo dice ahora que fueron hechos santos, apartados por la cruz de Cristo, ahora que Él nos salvó, vivamos para Él. Sí, porque la palabra dice, por todos murió, para que los que viven no vivan para sí mismos, sino que vivan para Él. Sí, así que antes de conocer a Dios en verdad, nosotros lo teníamos a Dios de bolsillo, ese que se lo saca cuando se lo necesita nada más, ¿sí? Antes de conocer a Dios en verdad, lo teníamos y lo sacábamos, ¿para qué? Para pedirle. Quiero que me hagas esto y me hagas lo otro y me hagas lo siguiente. Yo te pido esto y te pido lo otro. Y para eso estaba Dios en nuestras vidas, para pedirle cosas y conseguir cosas de Él. Para eso pensábamos en Dios. Y cuando no necesitábamos nada, lo metíamos otra vez en el bolsillo, hasta la siguiente. Y así estábamos, hasta el siguiente problema, en que estábamos en un aprieto y otra vez le estamos, Señor, yo te pido que me ayudes, te pido que me prosperes, te pido que me enseñes, me ayudes. Y pasa el problema y ahí lo metíamos de nuevo, y hasta el siguiente problema, Señor, ahí nos vemos. Y así estábamos, y Dios era para nosotros nada más que un Dios de bolsillo. Pero cuando uno le ha conocido en verdad a Dios, de verdad, cuando le vas conociendo su misericordia, su amor, su verdad, ya no quieres nada. Cuando tú conoces a Dios y conoces a Él, ya no quieres nada más que rendirte a Él. Te das cuenta que lo que tú recibes de Él es tan grande, tan impagable, que ya tú no quieres más otra cosa que decirle, yo quiero vivir para ti. Y como Pablo, que cuando se encontró con Jesús, él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hasta ese momento Saulo de Tarso, o Pablo, tenía muchos planes para su vida. Pero a partir de allí, todas las cosas pasaron a un segundo plano. Y él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la característica de alguien que ha conocido verdaderamente al Hijo de Dios. Ya no está Dios para pedirle cosas, sino que Dios está allí como merecedor de todo cuanto podamos darle y mucho más. ¿Tú quieres saber cuán consagrada está tu vida al Señor? ¿Quieres saberlo?
Hay una manera, ¿sabes? Bueno, hay muchas maneras, pero hay una manera en que tú puedes saber qué tan consagrado tú estás al Señor. Y es que pienses en dos cosas. Primero, cómo usas tu tiempo, cómo usas tu vida. Y la segunda, cómo usas tu dinero. En eso puedes darte cuenta el lugar que Dios ocupa en tu vida. Así que si alguno de ustedes quiere saber qué tan consagrado está el Señor, piense cómo usas tu tiempo, tu vida, tu día y cómo usas tu dinero. Son dos maneras, dos que nos hacen ver el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. Y Pablo dice, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo ruega y no ordena? ¿Por qué Pablo ruega? Sí, porque si yo les ruego, y la respuesta es que la consagración a Dios no es un set que viene cuando nos convertimos. La consagración a Dios no es un set que viene automáticamente al ser salvos. ¿Sí? Porque no todas las personas que son salvas han consagrado su vida al Señor. ¿Sí? Y es algo que es voluntario. Nadie te puede obligar a entregar tu vida para que Dios te use. Tú tienes que querer, y ese querer viene cuando de pura gracia, de pura experimentar la misericordia de Dios, tú dices, ya no quiero nada más que darte todo lo que tengo y todo lo que soy para ti. Por eso Pablo dice, yo les ruego a ustedes que se presenten delante de Dios como sacrificio vivo. Cuando los hijos son chicos, y los que tienen chicos pequeños, ¿saben? Tú puedes darle órdenes. Tú le puedes decir, te pones esta mediecita y este zapatito. Y se lo ponen. Pero cuando los hijos crecen y empiezan a elegir, hay veces en que tú, como padre, aprendes a rogar. Yo te ruego, hijo, que nunca vayas por este camino, porque te va a hacer mal. Yo te ruego, hijo, que te vuelvas al Señor, porque eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Yo te ruego, hijo, que no te cases nunca con alguien que no es cristiano, porque vas a sufrir. Yo te ruego. Y uno como padre sabe que no puede hacer nada para mover el corazón de ese hijo, ni para cambiarlo, pero uno ruega para que así sea. Y con ese mismo sentir, Pablo, en este pasaje, él, como un papá que sabe lo que es bueno, dice, yo les ruego a ustedes, por las misericordias de Dios, que presenten sus vidas todos los días como sacrificio, como ofrenda para Dios, porque ese es un culto inteligente. Eso, en otras palabras, es lo más inteligente que puedes hacer. ¿Sabes qué es lo más inteligente que tú puedes hacer como hijo de Dios? Decirle, Dios, te doy mi vida para que tú me uses como tú quieras, en donde yo estoy. Sí. Y muchas veces los jóvenes, sobre todo, tienen miedo de decir esto, porque no saben lo que Dios le vaya a pedir. Y piensas, yo no voy a entregar mi vida a Dios. Y si me dice que me haga pastor, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y no quieren. Sí. Yo una vez escuché un testimonio de un misionero que estaba en Brasil, que dijo que cuando estaba en la secundaria, él quería plata. Su papá era pastor, pero él quería plata. Y él dijo, yo nunca voy a ser pastor, porque los pastores nunca tienen plata. Y yo quiero plata. Y misionero menos, porque los misioneros tienen menos plata que los pastores. Muchos piensan así, sin embargo, la Biblia dice que Dios no obliga a nadie a hacer algo que uno no quiere hacer. Y la Biblia dice que cuando nuestras vidas están rendidas a Él, Dios mismo pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Sí. Así que este muchachito que en la secundaria tanto quería plata, hoy es un misionero que no tiene plata, pero que está sirviendo al Señor, allí donde el Señor le puso. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo se hace esto de consagrar la vida al Señor como un sacrificio vivo? Aquí dice, hay dos cosas que podemos y debemos hacer. La primera, número 1, subrayen ahí si tienen sus Biblias, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar quiere decir tomar el molde o el patrón del mundo o de la época en que vivimos. Eso quiere decir conformarse a este siglo. Tomar el molde o el patrón de este mundo o en esta época. ¿Ustedes se acuerdan en la escuela primaria cuando la maestra daba una figura de cartón y la pasaba y todos teníamos que poner con el lápiz alrededor y hacíamos la figura? Todos dibujábamos lo mismo, ¿sí? Porque la maestra nos daba el patrón, ¿sí? O en una panadería cuando echan la masa en diferentes moldes, toditos iguales y todos los panes salen igualitos. Bueno, Pablo usa esa misma imagen para decir que como cristianos no debemos tomar el patrón o la forma o el molde del mundo en que vivimos, ¿sí? La gente a nuestro alrededor tiene criterios y normas y valores que no son bíblicos. El mundo tiene su propio pensamiento. Y nosotros que hemos vivido hasta aquí en ese pensamiento, cuando nos hacemos cristianos, tenemos que cambiarlo. Y Pablo dice, si ustedes quieren presentarse a Dios como un sacrificio vivo, ustedes primero hay algo que tienen que cambiar. Y es, no se amolden al pensamiento de este mundo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué determina lo que está bien o lo que está mal? ¿Qué determina lo que está bien o lo que está mal? El mundo te dice, haz lo que te dicte tu corazón, ¿sí? Haz lo que tu corazón te indique, ¿sí? La Biblia que dice, nuestro corazón es engañoso y perverso, más que ninguna otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor. Entonces, ¿cómo sabes lo que está bien y lo que está mal? Necesitas decirle, Señor, esto que siento en mi corazón, ¿viene de ti o soy yo mismo? ¿Es tu verdad o estoy engañado? Necesito que me enseñes. ¿Qué determina el valor de una persona? El mundo te dice, tú vales por tus logros, tu dinero, tu capacidad, por tu trabajo, por el lugar donde estás, donde vives, por el carro que manejas. El mundo te dice, eso marca el valor de alguien. Cuanto más puedes, cuanto más capacidad, cuanto más dinero, tú vales más. ¿Qué dice la Biblia? Cada uno de nosotros vale, porque Dios nos hizo y nos ama y dio a su Hijo por nosotros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El mundo tiene un molde, la Biblia tiene otro. Y dice la palabra, no te amoldes al pensamiento del mundo. ¿Sí? ¿Cómo tomar una decisión? El mundo te dice que haz lo que creas que está bien. Haz lo que creas que está bien. ¿Qué dice la Biblia? No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Sin embargo, yo me sorprendo al ver la cantidad de cristianos que el domingo van a la iglesia y de lunes a sábado toman grandes y pequeñas decisiones sin siquiera consultar a Dios ni su palabra. Y por su propio pensamiento y su propia capacidad y sabiduría van viviendo la vida de todos los días.
Eso no es inteligente, dice Pablo. Así que si tú quieres que tu vida sea una ofrenda agradable al Señor, no te amoldes al pensamiento de la gente a tu alrededor. Permite que Él te cambie tu manera de pensar para pensar como Él. Esto no es fácil, ¿sí? A veces la presión alrededor puede ser muy grande. Sin embargo, al entregar nuestras vidas al Señor, el Señor no nos deja solos. Fíjense aquí en el versículo que dice, por las misericordias de Dios. Eso quiere decir que Dios siempre va a estar listo para ayudarnos con su misericordia cuando nosotros respondemos a su llamado, ¿sí? Pero el problema ¿cuál es? Que nosotros, por haber nacido y vivido en este mundo, tenemos arraigada hasta la médula la manera de pensar de este mundo. Y sin querer pensamos, reaccionamos, hablamos según lo que hemos aprendido, según lo que nos enseñaron, según lo que hemos visto, ¿sí? Y la tendencia al hacernos cristianos es seguir con ese mismo pensamiento, ¿sí? Venimos a la iglesia, pero de verdad la manera de pensar o de actuar muchas veces tiende a ser la que traíamos de nuestra vieja vida, ¿sí? Y Pablo dice, no debe ser así. ¿Cómo se hace entonces? ¿Qué debemos hacer? Punto 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder cambiar nosotros nuestra manera de vivir como cristianos y poder ser como Cristo, necesitamos ser transformados. ¿En qué? En nuestra mente. Sí, en nuestra mente. La razón es que todo lo que hacemos, todo lo que tú haces desde la mañana hasta la noche, tiene que ver con lo que tú piensas. Si tú piensas que algo es bueno o que algo no es tan malo, eso vas a hacer. Sí. Y la razón es que nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Por ejemplo, a mí me gustaba, me encantaba, digo en tiempo pasado, porque ya no es así, la Coca-Cola. No había para mí una cosa tan rica como la Coca-Cola. Y yo había escuchado que era más o menos malo, pero bueno, nunca había pensado en dejarlo. Siempre me encantaba. Hasta que un día yo supe cuántas cucharadas de azúcar tiene una lata de Coca-Cola. A ver, ¿se puede ver la foto? Ahí lo tienen. 15 cucharadas de azúcar tiene una latita de Coca-Cola. Al ver eso, entenderlo y cambiar la manera de pensar, yo dejé de tomar Coca-Cola a los 40. Y nunca más. Y ni lo puedo ver. Me dejó de gustar, automáticamente, de la noche a la mañana, me dejó de gustar. ¿Cómo algo que tanto te gusta puede dejarte de gustar totalmente? ¿Qué cambió? La manera de pensar. Cuando entendí lo malo que era, me dejó de gustar. Y así funciona. Cuando nuestra manera de pensar cambia y entiendes lo bueno que es Dios, ahí empieza a cambiar tu manera de pensar y tu manera de obrar. Y lo que antes te gustaba tanto, te deja de gustar. Y lo que antes no te llamaba la atención, empieza a ser tu pasión. ¿Qué cambia? La manera de pensar. Por eso Pablo dice aquí en este versículo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que cambiar tu manera de pensar, porque para mí, hasta ese momento, no había nada de malo en tomar Coca-Cola, porque era rico, pero cuando entendí, todo fue diferente. Y en la vida cristiana, hermanos, sucede igual.
En la vida cristiana, cuando al leer la palabra la entendemos, va cambiando la manera de pensar. Te empieza lo que tanto te atraía y te gustaba, empieza ya no a gustarte tanto. Y se empieza a parecer tu manera de pensar a la manera de pensar de Dios. Y empieza a gustarte lo que a Dios le gusta y empiezas a detestar lo que Dios detesta. Porque tu pensamiento está siendo transformado. Por eso Pablo dice, si vas a presentarte como sacrificio vivo, primero también, dice la palabra, no te conformes al molde del mundo y deja que tu pensamiento sea transformado por la renovación de tus pensamientos. ¿Sí? Así que, pero nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros puede, es imposible. Es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo, a través de la palabra, renueve nuestra mente y ponga nuevos pensamientos. Y esto lo hace a través de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra y la obedecemos y empezamos a vivirla, Dios nos empieza a transformar. Si tú eres un cristiano que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero este libro está cerrado en tu casa de lunes a sábado, no vas a cambiar. No importa cuánto vengas a la iglesia, tu vida no va a ser transformada porque tu pensamiento no ha sido transformado. Entonces, si tú quieres ser un cristiano que día a día empieza a vivir la palabra de Dios y empieza a ser transformado por la palabra de Dios, entonces este libro tiene que estar abierto en tu casa todos los días de tu vida. Sí, porque así es como Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. A medida que nos sometemos al Señor, Dios utiliza su palabra, utiliza las circunstancias para enseñarnos, utiliza a otros hermanos cuando congregamos y nos va renovando y cambiando por dentro. Y poco a poco empezamos a pensar como Dios piensa y empezamos a amar aquello que Dios ama. Y cuando esto dice la palabra aquí en el versículo 2, cuando esto sucede, empezamos a comprobar en nuestra propia vida cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí. La voluntad de Dios perfecta es que todo el mundo le conozca y Dios quiere hacernos parte de ese plan y entonces darse a conocer a través de nuestras vidas. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Estás viviendo nada más para trabajar, para ganar plata, pagar cuentas, criar una familia? ¿O estás viviendo para lo eterno? El día 5 de abril de 1994, en la madrugada, recibimos una llamada telefónica que cambió para siempre nuestras vidas y la de nuestra familia. Esa llamada vino de Argentina y supimos que el hermano mayor de Ernesto, Juancho, había partido con el Señor. Y fue muy de repente, fue un paro cardíaco a los 37 años de edad. Él faltaba una semana para casarse con una chica de la iglesia, estaba sirviendo al Señor, pero el Señor se lo llevó así, de la noche a la mañana. Eso fue un shock para nosotros. Y cuando uno recibe un impacto como ese, cuando no esperas que la vida cambie tan de pronto, nos hizo pensar en cuál es el sentido de la vida. ¿Para qué estamos nosotros viviendo? Todo lo que tenemos alrededor, eso un día se va a terminar.
aún la familia, aún los amigos, aún las personas que uno ama, todo eso un día va a acabar. ¿Y qué va a quedar? Solamente aquello que hemos dado para el Señor permanece para siempre. Y en ese tiempo, en esos días, yo vi llorar a mi esposo como nunca antes. Y su hermano era para él no solo su hermano, sino que desde muy jovencitos, desde los 14 años, él, cuando su papá enfermó, tuvieron que hacerse cargo de la casa, así que ambos trabajaban juntos, manteniendo el hogar. Y él era su hermano, su amigo, su compañero. Y en esos días, cuando la vida nos golpeó, y nos golpeó duro, él pasaba muchas horas y días solo, hablando con el Señor. Y en esos días de pensar para qué hacemos lo que hacemos, para qué vivimos, para qué estamos, él escribió esta canción que dice: yo quiero servirte solo a ti. Yo quiero entregarme solo a ti. Por ti, Jesucristo, yo quiero vivir y en ti deposito mi fe. Y alzo mis manos para adorarte a ti y alzo mi voz para proclamarte a ti. Y en tu presencia me gozo solo en ti y en tu presencia me gozo solo en ti. Yo te pregunto en esta tarde, después de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, después de todo lo que Dios ha dado, lo más valioso, su Hijo Jesús, por ti, ¿cuál es la acción que tú vas a tomar en respuesta a esas misericordias y a ese amor? ¿Vas a seguir viviendo para las cosas de este mundo que se acaban? Y yo me uno a Pablo para rogarte. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que ese es su culto inteligente. Es lo más inteligente que puedes llegar a ser en toda tu vida. No se conformen a este siglo, no tomes la forma de lo que está a tu alrededor. No vivas según los valores que el mundo te da, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Deja que la palabra te cambie para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias porque a través de la sangre de la cruz, tú has vencido sobre la muerte y sobre el pecado para siempre. Y un día vas a volver, Señor, y vas a hacer cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Gracias, Señor.
Pero gracias porque hasta ese día, hasta que llegue ese día, nos has dado a nosotros el privilegio de experimentar desde ahora tu reino en nuestras vidas. Y aunque somos pecadores y nos falta tanto, gracias porque tú nos ves santos, perfectos y limpios a través de la cruz de Cristo. Y gracias por esa cruz que nos permite presentarnos delante de ti como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Gracias, Señor. Usa nuestras vidas para darte a conocer. Usa nuestras vidas para engrandecer tu nombre. Y si alguna persona aquí te das cuenta de que tu vida hasta aquí la has vivido para ti mismo y para lo que tú quieres. Y hoy Dios te ha hablado a través de la palabra y tú quieres vivir el resto de tu vida, de lo que te queda de vida, para Él. Yo te invito a decirle a Dios, Dios, aquí estoy. Toma mi vida. Me ofrezco como sacrificio vivo. Yo quiero vivir para ti, para tu gloria, para tu reino, el resto de mis días. Úsame. Permíteme ser canal de tu amor y tu gracia para otras personas. Y gracias, Señor, porque esas cosas permanecen para siempre. Te alabo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.